Bendiciones, pastor, y a todos los amigos y amigas que nos están acompañando en este nuevo episodio del podcast Caminando en la Verdad. Muchas gracias, pastor, por estar aquí con nosotros compartiendo. ¿Cómo te va? Miguel, muy bien. Gracias a vos por este esfuerzo y saludo a todos los hermanos. Muy bien, pastor. Bueno, hoy continuamos un tema muy importante que empezamos en el episodio anterior, que es centrado en los patriarcas, ¿verdad? Y particularmente en los pactos que Dios hizo con ellos. Entonces, si te parece, comenzamos con esta continuación de este tema tan importante. Sí, Miguel, quisiera iniciar haciendo una pequeña referencia antes de introducirnos a estos dos patriarcas, a recordar un poco el pacto que Dios hizo con Abraham, que es fundamental tenerlo presente antes de ver las vidas de estos dos hombres. Recordemos que Dios prometió hacer de Abraham una gran familia, bendecirle, engrandecer su nombre, bendecir a quienes le bendicen, maldecir a quienes le maldijeron, y promete una promesa muy importante, es que por medio de la familia de Abraham, todas las familias de la tierra alcanzaríamos esa bendición. Estos dos hombres son piezas fundamentales en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y como veremos, el pacto de Dios alcanzó a Abraham y toda su casa, a toda la descendencia. Y ya hablando específicamente del caso de Isaac, hijo de Abraham, recordamos en Génesis 26-24 unas palabras muy especiales que Dios le da a Isaac, recordándole el pacto que hizo con su padre. Génesis 26-24 dice: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Algunos detalles de este pasaje, Miguel y hermanos, es que Dios empieza a mostrarse como ese Dios personal. Dios se presenta como: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy ese Dios personal. No debes temer, Isaac. No tengas ningún temor. Yo estoy contigo. Voy a bendecirte. Te voy a multiplicar. Y podemos conectar fácilmente estas palabras de nuestro Señor con Génesis 12, del 2 al 3, donde está ese pacto de Abraham que ya les mencioné. En el caso de Jacob, Miguel, no sé si podrías leer Génesis 35, del 9 al 11, para que veamos en el caso de Jacob el cumplimiento de ese pacto hecho por Abraham, su abuelo. Claro, en Génesis 35, del 9 al 11 dice: Cuando Jacob regresó a Padán Aram, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Dios le dijo: Te llamas Jacob, pero de ahora en adelante tu nombre no será Jacob, sino Israel. Así que Dios lo llamó Israel. Y Dios le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y multiplícate. De ti saldrá una nación, incluso una unión de naciones. Hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes. Miguel, vemos una línea muy clara del pacto de Dios que alcanza a la familia de Abraham. Es que el Señor cumple sus promesas. Parte de esas promesas de Dios para Abraham se encuentra en Génesis 17:7: y estableceré mi pacto entre mí y ti, decía el Señor, y tu descendencia después de ti, tus generaciones, por pacto perpetuo. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Esa promesa podemos verla en el cumplimiento el desarrollo de esta familia. Yo estaré con tu familia, le estaba diciendo Dios a Abraham. Este pacto no termina contigo. Estaré con tus hijos, con tus nietos, con tus generaciones. Y es que, Miguel, cuando Dios promete, podemos tener esa plena confianza de que Él va a cumplir. En el Números 23:19, Dios dice: no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Decía una pregunta muy clara, ¿verdad?, que podríamos responder. Él ha hablado y Él va a cumplir. Mateo 24:35, palabras de Jesús, decía: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no miente, Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra, están aseguradas. Así como cumplió el pacto con Abraham, cumplirá cada una de sus promesas y de esas promesas que nosotros hemos recibido. Esto es maravilloso, Miguel. Dios cumplirá el nuevo pacto. Él dijo que va a regresar, que hay allá en la eternidad esperándonos moradas celestiales, que la muerte no es nuestro fin, que será un nuevo comienzo. Miguel, este cumplimiento del pacto de Dios con Abraham y toda su familia nos debe inspirar
para reconocer que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Así es, pastor, qué gran bendición tenemos en estas promesas de Dios. Ahora, surge una pregunta específicamente de cómo podemos ver este pacto de Dios cumpliéndose en la vida de estos dos patriarcas, es decir, en la vida de Isaac y en la vida de Jacob. Tal vez podrías explicarnos un poco más de detalle cómo vemos ese pacto de Dios cumpliéndose en sus vidas. Quisiera hacer mención de algunos detalles. Recordemos que Dios pide a Abraham que sacrificara a Isaac, pero la fe de Abraham movió a obedecer al Señor. Y vemos cómo en el momento donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios guardó la vida de Isaac. Detiene la mano de Abraham porque tenía un plan muy especial para Isaac en este cumplimiento de este pacto. Posteriormente, en Génesis 24, vemos otro milagro. Dios elige la esposa de Isaac y juntos tienen dos hijos, dos gemelos, a Esaú y a Jacob. Vemos cómo Dios interviene en la vida de Isaac, pues necesitaba cumplir un rol específico en este plan eterno del Señor, en la conformación de un pueblo especial. En el caso de Jacob, vemos cómo Jacob no era quien debía recibir la bendición de parte de su padre Isaac. Quien la debía recibir era su hermano mayor, Esaú. Pero Dios tenía un plan específico para Jacob. Él lo había escogido. Por esa razón, pese a los engaños, pese a las mentiras, Jacob recibió la bendición de parte de su padre. Y vemos cómo Dios le permite hacer una gran familia con sus dos esposas. Jacob fue engañado por su suegro, pero todas estas diferentes situaciones Dios las torna para el bien y no se escapan de su plan. Dios cambia el nombre de Jacob por Israel, quien tuvo 12 hijos, y Dios comienza a engrandecer la familia y el cumplimiento de este pacto que había hecho así hace muchos años atrás con el padre Abraham. Judá, para seguir con esta idea de ver el cumplimiento de Dios a través de los patriarcas, Judá no era el primogénito tampoco, pero él recibió la bendición de ser parte de esa línea o de ese linaje mesiánico, donde en Mateo 1, del 1 al 3, el testigo ocular Mateo nos narra la genealogía de Jesucristo y vemos a algunas personas que desde la óptica o desde la cultura judía no merecían recibir esa bendición de la primogenitura. Pero Dios los escogió. Simplemente en su soberanía Él les escoge. El año pasado tuvimos a nuestro hermano, el pastor Daniel Soto, y él nos compartía una predicación muy especial sobre aquellos hombres y mujeres que son escogidos por Dios pese a las situaciones de su vida, y él los nombraba los improbables de Dios, gente que posiblemente nosotros no escogeríamos, gente que nosotros diríamos, ¿cómo escogió Dios a tales hombres? Pues así obra Dios, así es el trabajo de Él. Como el caso que acabamos de ver, Jacob, el engañador, el que traicionó a su hermano y a su padre, Dios lo transformó en Israel, en el padre de esta gran nación. Como Judá no era el mayor, pero su linaje, el linaje de nuestro Señor, vino a través de él. Dios en su soberanía, amiga, podríamos resumir, escoge y usa a quien Él desea utilizar para cumplir sus propósitos. Así vemos la vida de los patriarcas en ese desarrollo de ese pacto que Dios hizo a Abraham. Sí, pastor, justamente con este tema que hablas de la soberanía de Dios, pues eligiendo a estos hombres también, ¿verdad? A pesar de las diferentes circunstancias que nos mencionan de sus historias, realmente hace evidente de que Dios es un Dios que elige para sus propósitos. Y justamente en Romanos, el capítulo 9 de Romanos, nos habla acerca de la elección de Dios. Y voy a leer para ustedes algunos pasajes que creo que son importantes de relacionar con este tema que estás mencionando. Romanos capítulo 9, del 9 al 13 dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama.
Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esta narración que vemos en capítulo 9 está totalmente relacionada con esta historia de los patriarcas que estás mencionando. Y justamente el apóstol Pablo aquí, el tema fundamental que está tocando es la elección divina de Dios. Y está tomando en cuenta aspectos muy importantes. Por ejemplo, está diciendo que no es por el bien o el mal que habían hecho ninguno de ellos que los eligió, sino que por el propósito del Dios que elige, ¿verdad? Entonces realmente esto es algo que queda claro, que no es por lo que nosotros hagamos que Dios nos elige o no. Creo que esto es pues un principio, realmente una doctrina fundamental que encontramos en la Biblia, que es Dios el que elige su pueblo. Es Dios el que elige a los que son llamados y pues somos bendecidos nosotros que somos parte de la familia de Dios porque Él nos ha elegido. Pero pastor, algo también importante es que cuando pensamos en esto, creo que naturalmente podríamos decir como seres humanos, pero ¿cómo Dios elige así, verdad? ¿Es acaso un Dios injusto, verdad? Que elige a unos y a otros no. Y creo que Dios en su total sabiduría, verdad, y conocimiento, nos deja claro, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, justamente en el pasaje 14, el siguiente a esto, y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, ¿verdad? Ya Dios de antemano sabía que como nuestro corazón podría pensar, bueno, qué injusta es esta elección, pero definitivamente no hay injusticia en la elección de Dios. El versículo 15 sigue diciendo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así de que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces vemos que realmente es una elección totalmente centrada en Dios, en su soberanía, en sus propósitos, pero también es por su misericordia que nos elige. Y no podemos estar nada más que arrodillados y agradecidos delante de ese Dios que nos ha elegido como parte de su pueblo. Amén, amén, amén. Miguel, yo creo que podríamos comparar este capítulo con aquella conversación, bueno, más que conversación, con aquella exhortación que el Señor tuvo con Job, en el capítulo 39 en adelante, donde Dios pone en su lugar a Job, a los amigos de Job. En otras palabras, Dios estaba diciendo, yo soy soberano, yo conozco y desarrollo el plan que tengo. Yo soy Dios, yo soy ese Dios que reina, que tengo autoridad y tu trabajo es honrarme, obedecerme y exaltarme. Esto que hizo Dios con Job es exactamente lo mismo que está compartiendo con el pueblo de Israel, utilizando, como bien dices, a Pablo como comunicador de la verdad, mostrando algunas verdades que muy reveladoras de la grandeza, de la soberanía de Dios y de esta doctrina de la elección. Romanos 9, Miguel, es un capítulo profundo, poderoso. Algo a considerar es que Pablo en Romanos del 1 al 8, en los capítulos 1 al 8, está convencido sobre la necesidad del hombre y esa provisión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir y da unas explicaciones maravillosas de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Y ahora en el capítulo 9, que es el que acabas de leer, Pablo trata con un problema asociado directamente con el pueblo de Israel. ¿Cuál era la condición de Israel? Bueno, Jesús había venido, ya había resucitado, y como dicen muchos pasajes, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más bien el pueblo, ese pueblo escogido, amado, aquel que fue el que gozó ese pacto hecho, como venimos viendo, de Abraham a través de los patriarcas, terminó llevando a Cristo a la cruz. Y como si esto no fuera poco, después de la muerte de Jesús, de su resurrección, y comienza a avanzar el evangelio, los mismos seguidores de Jesús fueron perseguidos, fueron martirizados, con el deseo de acabar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Los que esperaban al Mesías no se dieron cuenta que se encarnó y que vivió entre ellos. Solo aquel grupo de discípulos que se convirtieron en los discípulos que llegaron a creer en el Mesías, a compartir sus enseñanzas. Por eso Pablo en Romanos 9, en los primeros versículos, unos que no leíste, nos dice que Pablo estaba muy triste, con dolor en el corazón. Y el versículo 3 en adelante dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Pablo lo que estaba diciendo es, yo desearía dar mi vida para que mis
compañeros, mis compatriotas, reconocieran que Cristo es ese Mesías prometido que vino de parte de Dios. A partir de este dolor, Pablo introduce o comienza a argumentar sobre la elección de Dios y en medio de este argumento menciona a los patriarcas. Además demuestra que las palabras, el plan de Dios, no fallaron con Israel. El versículo 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, Miguel, y eso es muy importante, no todos los que descienden de Israel son israelitas, decía Pablo. Parece como contradictorio, pero sigamos leyendo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son según la promesa son contados como descendientes. A partir de aquí, vemos inmerso a los patriarcas en el tema que viene Pablo exponiendo. Recordemos que el centro del mensaje de Pablo es el Señor, el primer subtema es el pueblo de Israel y luego los patriarcas, pero el tema central aquí es cómo Dios es soberano, es poderoso y Él elige a quien Él desea. Pablo, en estos pasajes que acabo de leer, nos está diciendo que no todo Israel es verdaderamente gobernado por Dios. Pablo nos dice que nadie es israelita a menos que sea gobernado por Dios. Tenemos una situación paralela con la palabra cristiano en nuestros días. No todos los que son llamados cristianos o los que dicen ser cristianos son verdaderamente seguidores de Cristo. Pablo además demuestra que el ser solamente un descendiente de Abraham no salva a nadie. Continúa el argumento de Pablo dándonos ejemplos que apuntan, ahora sí, a los patriarcas de cómo Dios los escogió. Pero es claro ver cómo Pablo está diciendo, mire, todo el pueblo de Israel en su totalidad no ama a Dios, no sigue a Dios. No todos los israelitas fueron escogidos por nuestro Señor. Muy bien, pastor. Hablando de esos ejemplos que apuntan a los patriarcas y cómo Dios los elige, tal vez podrías dar con claridad, digamos, cuáles son esos ejemplos en los patriarcas donde vemos esa elección soberana de Dios. Uno de esos ejemplos podríamos verlos con el caso de Ismael, que era tanto hijo de Abraham como lo era Isaac, pero Ismael era un hijo según carne, como dice la palabra, Isaac era un hijo según la promesa de Dios. Tal vez en este ejemplo es muy fácil decir por qué Dios escogió a Isaac, pero en el versículo 13 del capítulo 9 de Romanos nos dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y podríamos decir, pero Esaú es la víctima. ¿Cómo Dios selecciona a Jacob en lugar de a Esaú? ¿Por qué razón? Newell nos dice una expresión muy bonita de Spurgeon, y dice que una mujer le dijo una vez al señor Spurgeon, no puedo entender por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. Y Spurgeon contestó a esa pregunta, esa no es mi dificultad, señora. Mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. Y nuestro mayor error, como dijiste vos al inicio, considerar las elecciones de Dios como arbitrarias, te actúa injustamente, pero la elección es de Dios, no son caprichosas. Él tiene un plan, Él tiene una razón, se basa en su autoridad, en su grandeza, en su soberanía, en su poder, que es grande, que es eterno, en sus designios. Dice Pablo en versículos 14 al 16, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay ni rastro de falta de amor. No hay rastro de falta de misericordia. En el versículo 15, que es el versículo que encontramos en Éxodo 33, 19, donde Dios le dice a Moisés, yo voy a tener misericordia del que yo decida tener misericordia, y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Es algo que le corresponde a Dios. Recordemos que la misericordia es no obtener lo que merecemos. Dios nunca es menos justo en sus decisiones. Él se reserva el derecho de elegir a los individuos. Si Dios estuviera obligado a mostrar misericordia,
entonces no es misericordia, es una obligación. Nadie recibiría ese regalo de gracia porque Dios estaría obligado a darlo. Recordemos que si hablamos de justicia, lo que deberíamos recibir de Dios es el infierno, es la separación, que Dios se mantuviera distante porque Él es santo, porque Él es puro, pero su misericordia, su elección, hace que Dios envíe a su Hijo Jesucristo a entregarse por nosotros para poder tener reconciliación. Eso es amor, eso es misericordia, eso es gracia. El versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios del que tiene misericordia. La misericordia de Dios no nos es dada debido a lo que debemos hacer, del que quiere, como dice este pasaje, o por lo que realmente hacemos, como dice este pasaje, del que corre, pero simplemente es el deseo de nuestro Señor de mostrar misericordia. Por su gracia, por su amor, porque Él es Dios, porque Él es así, porque Él decidió escogernos. Y más que estar argumentando o tratar de comprender desde nuestro razonamiento la justicia de Dios, deberíamos estar humillados delante de su presencia, diciéndole, gracias Señor, porque tú actuaste en amor, con misericordia, y me escogiste, según tu plan eterno. Y eso, Miguel, es un motivo que debería llenar nuestra boca siempre de alabanza y de adoración. Totalmente, pastor. Quisiera cerrar el tema que estamos conversando con un pasaje muy importante que también está en Romanos 9, 25 y 26, que es una cita de Oseas. Dice así, como también dicen Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a los que no eran amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y vemos cómo nuevamente en estos pasajes se reitera, ¿verdad?, la elección de Dios. En este caso está hablando particularmente de los gentiles. Y es una gran bendición ver cómo Dios también nos elige, ¿verdad? Y por medio del pueblo de Israel traza un plan para bendecir a todas las naciones, que lo vemos desde la promesa que hizo con Abraham, pero esa promesa llega hasta nosotros por medio de esta profecía y el cumplimiento de la palabra y de la obra de Cristo. Por medio de él nosotros somos también elegidos y llamados pueblos de Dios. ¿Y qué más podemos, como vos decías, decir que agradecer al Señor, ¿verdad? Estar realmente entregados a Él, diciéndole que gracias, Señor, porque nos has elegido, porque nos has hecho parte de tu pueblo. ¿Qué podemos más decirle a Dios, verdad? Gracias por compartir con nosotros y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a vos, Miguel, y bueno, motivar a los hermanos que sigamos con la lectura, y si tienen alguna pregunta, pues para nosotros sería un privilegio poder enriquecer aún más nuestras conversaciones, este podcast, con las preguntas que puedan tener. Un abrazo, Miguel, Dios te bendiga.